Muy buenos días a todos. Qué gusto verles a cada uno de ustedes una vez más, ¿no? Sé que nos vemos a veces en la semana, pero este es un tiempo especial porque la palabra nos enseña que cuán hermoso, ¿no? Cuán bueno, cuán delicioso, dice la palabra, es habitar los hijos de Dios juntos, ¿no? Con esa actitud, con la actitud de honrar a Dios en nuestros corazones, honrar lo que Él nos enseñó a través de su palabra cuando dijo que era necesario amarnos los unos a los otros, ¿no? Y esta mañana vamos a continuar con lo que hemos venido hablando. Hemos venido hablando acerca del Sermón del Monte, el cual consideramos que es el manifiesto del Rey. Es el que consideramos cuando Jesús expone su plan de gobierno y habla acerca de aquellos que desean ser parte de este reino y habla de esas características de aquellos que son parte de su reino. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, frente a la expectativa que tenían los judíos de aquel tiempo de que esperaran que el Mesías fuera uno que se fuera por el lado político. Sin embargo, Jesús va a decir: mi reino no es de este mundo. Entonces, hemos venido viendo el Sermón del Monte porque consideramos que jamás en la vida pudiéramos haber escuchado sermón alguno. No existe predicador alguno que pueda dar un mejor sermón que este. Y qué bueno que muchas veces he escuchado que hay algunas personas que dicen: la prédica debe durar 25 minutos, más no. Yo no tengo idea cuánto tiempo ha tomado Jesús para predicar este sermón, y eso que era el maestro, ¿no? Era el mismo Dios hablando. Sin embargo, en la limitación que tenemos nosotros de nuestro entendimiento, pues intentamos a través del Espíritu Santo también traer la revelación exacta de lo que la palabra de Dios dice, ¿no es cierto? Entonces hemos venido viendo cómo Jesús llega a introducir la importancia de la ley en la vida del que va a ser parte de este reino, un ciudadano del reino. ¿Qué tiene que ver con la ley? Habíamos visto cómo la iglesia moderna ha tomado la gracia, de alguna forma ha desechado la ley, con una muy mala interpretación de las Escrituras. Jesús dijo: yo no he venido a cambiar, a tumbarme la ley. No he venido a dar un nuevo mensaje, sino a darle la interpretación correcta, ¿no es cierto? A sacar el espíritu, que era lo que Dios deseaba cuando la dio. Entonces hemos ido viendo la importancia de la ley y cómo Jesús pone la ley en un lugar especial, ¿no es cierto? Entonces automáticamente Jesús va a poner algunos ejemplos de lo mal que habían interpretado la ley los rabinos, los escribas y fariseos, y que ahora Él les iba a dar la verdadera interpretación. Y Jesús, ¿no es cierto?, que no era un intérprete de la ley. Habíamos dicho que Jesús es el intérprete de la ley. ¿Por qué? Porque Él estuvo ahí con el Padre el día que le dio la ley a Moisés. Él estuvo ahí desde la creación. ¿Quién mejor que Jesús para interpretar? Y la semana pasada veíamos el alcance del sexto mandamiento, que era: no cometerás asesinato. ¿Se acuerdan? Y veíamos cómo los fariseos de alguna forma habían acortado, habían encasillado el mandamiento a el acto mismo del asesinato, ¿no es cierto? Entonces, pero Jesús iba ¿a qué? A darle el verdadero significado. Esta mañana te voy a dar una advertencia. La temperatura está adormecedora. Recién estoy comenzando y veo algunas caritas ya. Miren, esta mañana
¿Y saben por qué yo les digo esto? Porque hay amor en mi corazón para ustedes. No es porque es un capricho. Estamos grabando la prédica y pues si te perdiste alguna parte vas a poder llevar a casa y escucharla con tu familia, tú solo, no sé. Pero sean fuertes en el Señor. Les animo desde aquí que luchen con esa carne que no quiere escuchar nada que venga del cielo, ¿ok? Quiere nada más escuchar otras cositas que les convienen. El diablo es astuto y va a traer tu mente, uy, ¿cómo voy a pagar a esta persona? ¿Y ahora cómo hago? Oye, ¿verdad que esta persona me debe? Oye, ¿verdad? Y te va a tratar de sacar de este tiempo porque es una bendición para tu vida. No dejes, ¿ok? No seas débil, no seas tan débil en tu mente y concéntrate en lo que Dios tiene que decirte esta mañana. La semana pasada entonces concluíamos en el primer ejemplo que Jesús usa para ilustrar cuál es la forma correcta de interpretar el Antiguo Testamento, la ley de Dios, que era en contra la posición a la que hacían los fariseos. La interpretación de los fariseos era completamente errónea. El Señor trata con el sexto mandamiento y vimos cómo los fariseos reducían este mandamiento, ¿no es cierto?, al hecho de quitar la vida a otra persona, pero mientras no llegaran hasta ese punto, no había razón por la cual debía preocuparse. Mientras yo no mato, estoy bien delante de Dios. Sexto mandamiento cumplido. ¿Cuántos en esta mañana yo les diría, quién de ustedes ha cumplido el sexto mandamiento? Todos dirían, yo pues, porque jamás he matado a nadie. ¿Sí o no? Pero ¿qué dijo Jesús? Un ratito. Tú dices que no, pero yo te digo que si te enojas, si guardas resentimiento en tu corazón, si insultas, si usas palabras que denigren a tu hermano, ya has cometido asesinato. ¿Está bien? Entonces, Jesús ahora va a decir que la interpretación de estos escribas y fariseos era completamente inexacta. ¿No es cierto? Que el sexto mandamiento no se iba a limitar al quitarle la vida a otra persona. Entonces, cuando observamos el sexto mandamiento de la ley o cualquier otro mandamiento y lo hacemos de una perspectiva de esta, como Jesús lo está enfocando, entonces vamos a ver que prohíbe mucho más que el acto mismo del asesinato, que el acto de quitarle la vida físicamente a una persona. Entonces el sexto mandamiento prohíbe el asesinato, pero prohíbe mucho más. Prohíbe atesorar cosas contra otra persona, enojo, odio, resentimiento, amargura, deseo de venganza contra cualquier persona sin importar el daño que esa persona nos haya hecho. O sea, eso lo dijimos la semana pasada como primer ejemplo. El sexto mandamiento prohíbe asesinar la reputación de otras personas también, no solamente la persona misma, sino su reputación, usando palabras que lo denigren. Entonces, hermanos, quiero que nos quede claro algo como congregación. Yo quiero que de aquí, cuando tú salgas y tengas que conversar con otro creyente que no es de esta congregación y intente venderte alguna historia distinta, yo quiero que tengas claro qué es la ley. ¿Ok? Porque esto es algo que se habla mucho, demasiado. Algunos ven la ley como algo negativo. ¿Ok? Solo la gracia. Pero yo te digo una cosa. La ley es muy importante para nosotros. Pablo decía que amaba la ley. David decía, oh, cuánto amo tu ley, ¿no? Entonces, voy a decir esta mañana que es la ley realmente para nosotros los cristianos. La ley tiene dos propósitos. Número uno, Dios de alguna forma con su ley intenta mostrarnos a través de ella qué tan grande es nuestro pecado. ¿Está bien? La ley lo que hace es mostrarnos a nosotros qué grande es nuestro pecado y qué tan grande es la maldad del corazón. Y además, cuánto necesitamos de un Salvador. ¿Se dan cuenta? Díganme si la ley es buena o no. Nos hace ver
cuán pecadores somos, nos hace ver cuán malos somos y nos hace ver y resaltar la urgencia que tenemos de un Salvador. ¿Cómo no va a ser buena? Entonces, si limitamos el alcance de la ley, hermanos, a simples prohibiciones que realmente solamente van a tocar, ¿qué cosa? Nuestra vida externa. No afecta nuestra... O sea, si yo solamente pongo la ley como una serie de reglas que debes cumplir, y tú puedes de alguna forma intentar hacerlo, pero de alguna forma solamente queda en algo externo, pero que deja intacto el corazón. No hay cambio en el corazón, solamente es una apariencia. Entonces, simplemente vamos a caer en lo que cayeron los escribas y los fariseos. Nos sentiremos justificados delante de Dios y de los hombres. ¿Por qué? Porque hemos solamente vivido el cristianismo de una forma externa. Y eso fue su gran error. Que ellos, mientras que no pasaran esta ley, se sentían cómodos. Y es más, no solamente lo hacían para sentirse cómodos ellos, sino para jactarse delante de los ojos de las demás personas. Entonces, ¿qué hacía el fariseo? ¿Qué hacía? Tomaba las tablas de la ley de Dios, ¿sí?, antes de acostarse y decía, miren lo que dice un fariseo antes de acostarse. En primer lugar, yo no he tomado el nombre de Dios en vano. Empieza a sacar, a traer a colación todo lo que él no ha hecho, ¿no? Hasta me he cuidado, dice, de decir Jehová. Ya les he enseñado que de dónde proviene la palabra Jehová, ¿no es cierto? ¿No? ¿Se acuerdan o no? ¿Ah? Sí. Lo que pasa es que, acuérdense que para un judío, pronunciar el nombre de Dios en vano era algo gravísimo. Entonces ellos tomaron la palabra Yahvé y Elohim y juntaron y sacaron una palabra que no dijera ni Yahvé ni Elohim, sino que pudiera ser una palabra que pudieran pronunciarla sin pronunciar el nombre de Dios. Es como decir, yo a Rafael, sé que es Rafael, y tengo prohibido pronunciar su nombre de una manera vana, entonces voy a agarrar, ¿cuál es tu segundo nombre? José. Entonces voy a poner Ra, Jo, Fa, Se, El. Juntaron los dos para que no suene pues a la palabra, ¿me entienden? De ahí sale, de ahí viene la palabra Jehová. Entonces ellos decían, ni siquiera he tomado el nombre de Dios en vano, porque estamos hablando de pecados que ellos consideraban que eran pues, que no, un judío no lo decía así nomás. Y decía, hasta me he cuidado, ¿no?, de decir el nombre de Dios. Yo he guardado el sábado, por ejemplo. No he matado a nadie, no he adulterado, no me he ido con una por allí, por lo tanto estoy bien delante del Señor. O sea, era una obediencia mecánica, ¿no? Esa fue la misma experiencia de Pablo antes de conocer a Cristo. ¿Sí o no? El fariseo era así, tajante con la ley. En Filipenses 3, 4, 6 dice, miren lo que dice Pablo, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Ese era un fariseo, estricto. Era tan, ahí viene la otra palabra, tan, ¿no está leyendo? ¿Dónde está? Era tan fanático
que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Esta es la descripción de un fariseo. Y Pablo lo había vivido en carne propia. ¿Qué era haber sido un fariseo y qué era ser ahora un cristiano? Lo dice claramente. Aquí Pablo de alguna forma está hablando de cómo él vivía cuando era fariseo, ¿no es cierto? Dice que en lo que respecta a la ley externa era irreprensible. Es que él está hablando de la ley, pero estamos hablando de una ley externa. Y habla casualmente de fanatismo. Pablo se esforzaba por obedecer externamente la ley hasta en sus más mínimos detalles. Pero un día Dios, al abrir sus ojos, Pablo comprendió que la ley tenía que ver con sus actos, pero también tenía que ver con su corazón. La ley habla de actos, por eso la Biblia dice que nadie va a ser salvo por las obras que practica de la ley. Porque Dios no quiere que nosotros seamos alguien que simplemente practica la ley como una especie simplemente de ordenanzas, sino que no solamente tiene que ver con nuestros actos externos, sino con nuestro corazón. Romanos 7, Pablo va a decir del 7 al 13, mire lo que dice. Ahora bien, dice, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera, dice. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Y nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se dan cuenta cuál era el pecado de Pablo? Pero el pecado usó un mandamiento, mira lo que dice, el pecado usó un mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Se dan cuenta? Hubo un tiempo en que viví, mire lo que dice él, siendo fariseo. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? ¿Entienden? Mire, Pablo está diciendo, antes yo no entendía lo que quería decir la ley, la practicaba, nada más. Al pie de la letra yo lo practicaba. Pero cuando descubrí que la ley más bien me condenaba, ahí entendí que yo estaba muerto. La ley prácticamente me había matado cuando la descubrí. Mira bien el texto lo que dice. Dice claramente, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Hay muchos cristianos que desechan la ley porque no entienden cuál es el propósito. Piensan que la ley es simplemente actos externos. No entienden que la ley tiene como propósito transformar tu corazón. Entonces Pablo dice, yo vivía sin entender la ley, sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, ya, ahora sí sé que no codiciar es malo, el poder del pecado cobró vida. Ahora entiendo que está vivo el pecado y yo he muerto porque la ley me condena. Entonces dice, entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente me daban vida, trajeron en cambio muerte espiritual a mí. ¿Se dan cuenta?
Él decía, yo pensé que la práctica de estos mandamientos me daba vida. Pero ahora más bien me doy cuenta que al descubrir que la ley condena, me da muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Mira lo que está diciendo. Sin embargo, la ley en sí misma es santa. ¿Cómo podemos ser tan atrevidos de decir que la ley es desechable? Y sus mandatos son santos, rectos y buenos. ¿En qué momento vemos que Pablo está diciendo ya la ley no tiene nada que ver con nosotros? Está diciendo que la mala interpretación de la ley es la que no tiene nada que ver con nosotros. Aquella interpretación que habla de actos externos que no transforman el interior. Eso sí es condenatorio. Tratar de ganarme el cielo haciendo actos de bondad o tratando de esforzarme de no hacer lo que dice la ley, pero eso no está diciendo, más bien eso me está condenando y me está declarando que estoy muerto espiritual. Entonces cuando la ley hace eso, ¿tú qué haces? Corriendo vas a la gracia. No se puede aplicar gracia sin ley, hermano, porque la ley es la que te hace ver a ti tu maldad. Cuando la ley te confronta y te tira contra la pared, tú dices, realmente soy malo, realmente vivo en pecado, ¿qué hago? Corro a los pies de Cristo y me acojo a la ley, a la gracia. En otras palabras, ¿qué es la ley? Es como cuando tú vas al doctor. A ver, venga señor, hagámosle un análisis completo, todo eso que ustedes pasan, un análisis, listo. Señor, la ley dice que usted tiene tal enfermedad. ¿Está bien? Hasta ahí trabaja la ley. Entonces viene la gracia, receta. Esta es la receta para tu cura. Aplicas la cura de la gracia, la receta de la gracia, que es creer a Cristo y recibir a Cristo como tu Salvador. Y el pecado es curado. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vamos a decir que la ley no sirve? No, ahora estamos bajo la gracia. Y la gracia ya Jesús lo hizo todo en la cruz. ¿Has escuchado tantas barbaridades, hermanos? Ya no tienes que hacer nada, ni siquiera orar. No tienes que ayunar, ya Jesús hizo todo en la cruz. Ni leer la palabra ya. Sí está todo hecho. Una vez que tú aceptes a Cristo como tu Salvador, Dios solito te va a ir santificando. Dios solito te va a ir llevando a sus propósitos. Y no es así. En serio, hermanos, esto es algo muy, muy delicado. Estamos viviendo tiempos donde el diablo está trabajando. Miren, las señales que vemos en este momento son las señales que Jesús habló en Mateo, ¿sí o no? Y se van a dar cuenta. El diablo está trabajando sin descanso. Sabe que llega su hora. Y el diablo no está detrás del que no es creyente, porque ya le pertenece. Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes pertenecen al diablo. Pero el diablo está detrás de los hijos de Dios. ¿Y dónde están los hijos de Dios? En las congregaciones. ¿Y dónde creen que el diablo va a poder hacer que los creyentes le escuchen? ¿Dónde escuchan los cristianos la Biblia? ¿Qué usó el diablo para engañar a Jesús? Usó la palabra. Usó a Eva también, Dios dijo, ¿no? ¿Qué usó el diablo para engañar al propio creyente? La misma Biblia. Ojo, hermano. Porque hay iglesias llenas, llenas de gente que hasta que no
te metas en su vida privada hasta que no apuntales ahí, está tranquilo, chévere, vamos, cantamos algo, Cristo, sí, Cristo, ya, ¿no? Pero no te enseñan realmente el mensaje que el Señor tiene para nosotros. No somos de este mundo, hermano. Si tú eres un ciudadano del reino, entonces no eres un ciudadano de la tierra. Estamos aquí y estamos viviendo una experiencia humana, una experiencia natural, pero no somos de este mundo. Así que no te acomodes mucho, porque ahí va a decir el Señor: no ames al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Acaso esto es simplemente un palabreo de parte de Dios? Esto es algo serio, hermano. Esto es algo que el que lo dice es Dios mismo a través de su palabra. Pero ¿cómo podemos tomar con ligereza lo que Dios dice? Entonces, miren lo que sigue diciendo Pablo: sin embargo, la ley en sí misma santa es, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provoca muerte? Si es buena, ¿cómo es que provoca muerte? Por supuesto que no, dice. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Es el pecado. Por eso podemos ver, dice, qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Imagínate. Mira, si hay algo que el diablo quiere hacer, no es de repente sacarte de la iglesia, ojo, ¿eh? Lo que el diablo quiere lograr es engañarte y vivir un cristianismo falso, externo, pegado a la letra. Díganme una cosa ustedes. Ahorita hemos leído el testimonio de Pablo. Si pudiéramos escuchar a Pablo, Pablo te va a decir lo mismo. Yo era fariseo y vivía igual como cuando Jesús condena a los fariseos, preocupándose de lo externo y viviendo así, la ley al pie de la letra, pero externamente, pero un cambio no había adentro. Entonces, ¿cuál es la estrategia para este tiempo? Que tú y yo seamos fariseos, al pie de la letra. Hago, trabajo, ofrendo, hago esto y me merezco estar en el reino de los cielos porque yo hago todo al pie de la letra. Y Jesús va a decir: ¿y cómo está tu corazón? No se trata de eso. ¿Se dan cuenta? Hasta dónde nos quiere arrastrar. Y por eso, hermanos, aquí, y yo me incluyo, no porque yo lo esté diciendo, yo estoy libre, estoy en la misma situación que ustedes. Necesito esa ley cada día aplicar a mi vida para que me enseñe lo malo, lo corrompido que estoy, para correr a Dios. Pero mientras yo vivo una religión farisea, nada me va a tocar. Y entonces yo voy a pensar que estoy bien. La semana pasada dijimos, cambio, pienso de que Dios va a transar conmigo. Señor, te cambio este resentimiento que tengo en mi corazón por un acto de religiosidad. Yo ofrendo, Señor. No lo he perdonado, pero yo ofrendo. Señor, mira, tengo esto en mi corazón con Él, pero yo todas las semanas voy y limpio el templo, yo todas las semanas me paso ensayando. Señor, yo hago esto, yo hago el otro, y pensamos que Dios va a transar con nosotros y se ve aliviado de alguna forma nuestro fariseísmo, y no es así. Entonces, Pablo nunca, hermano, se había detenido a ver el alcance del 10º mandamiento. Mira, Pablo decía: yo soy un practicante de la ley a rajatabla, o sea, extremista total, al pie de la letra. Pero qué raro, porque él no se había detenido a ver el 10º mandamiento. Porque mira lo que dice, allí estaba su problema. Ya que, ¿qué dice el 10º mandamiento de la ley de Dios? No codiciarás. No importa que no hayas llegado a tomar lo que no es tuyo. No importa. No dice cuando tú has tomado, dice cuando tú codicias lo de otro. ¿No? Tan solo el hecho que hayas pensado en la idea de obtenerlo te hace culpable ante Dios.
fue por ese mandamiento que dice el verso 13 que la maldad se evidenció en sus propios ojos, en los ojos del mismo. ¿Se dan cuenta? Cuando él entiende el espíritu y la ley, él deja de practicar la letra y entiende el espíritu de la ley, entonces recién se ha dado cuenta. ¿Se dan cuenta de qué está hablando Pablo, hermanos? No es que Pablo no sabía que decía no codiciarás, sino que él pensaba que no codiciar era ir y hacer el acto. Él pensaba que ese pasaje, como lo habían interpretado los fariseos, era ir y tomarlo de otra persona. Pero cuando él entiende el espíritu de la ley, recién se da cuenta de que codiciar no solamente es ir y tomarlo de tu hermano, sino simplemente dejar que tu corazón lo desee. Tú ves la tentación frente a ti y dejas que tu deseo se vaya, se hunda ahí. Es así como Pablo entonces descubre que el codiciar es malo. No es que no lo sabía, sí lo sabía, pero no había entendido, dice. Que no terminaba y no era el propósito del mandamiento ahí, sino que era mucho más amplio. Como ahora en esta mañana, la semana pasada no habíamos reparado en muchas cosas acerca de el no matarás. Pero cuando recién ahora, porque estábamos un poquito velados todavía, no matarás, y pues estábamos contentos con no matar a nadie. Pero Jesús dice que enojarte, insultar a tu hermano es matarlo. Y eres culpable delante de Dios. Entonces, igual Pablo tenía ese concepto de la ley. Lo encajonó también, igual que todos los fariseos. Pero después, cuando vino Cristo y fueron abiertos sus ojos, él pudo entender el espíritu y propósito real de la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, es esa razón por la cual él puede descubrir. Entonces, en otras palabras, Pablo decía, yo pensé que era bueno. Pablo se sentía bueno cuando mataba a los cristianos, cuando hacía todo lo que hacía, él pensaba que era bueno. ¿Cuántos de nosotros pensamos que somos buenos? Muchos de nosotros pensamos y andamos por ahí pensando que somos buenos. ¿Sí o no? Hasta que entendí, dice, que el mandamiento de Dios toca al fondo de mi corazón. Y me dice que no debo codiciar. Pablo entiende la ley de Dios y es liberado. Pero la ley no solo fue dada para que veamos cuán grande es nuestro pecado. Hemos visto eso. Número 1, la ley de Dios hace que tú puedas ver y te permite ver cuán grande es tu pecado, cuán grande es tu maldad y cuán necesitado estás de un Salvador. Yo quiero que esta congregación sepa y entienda claramente para qué es la ley. No es para eso era para los judíos, ya eso quedó atrás, eso ya no es para nosotros. No, mentira. La ley tiene un propósito, hacerte ver cuán grande es tu pecado, tu enfermedad, y cuán necesitado estás de la gracia de Dios. ¿Ok? Número 2, es para mostrarnos cuál es el estilo de vida que es agradable a Dios. En otras palabras, por medio de la ley es que podemos comprender qué es la santidad. Quita la ley y te vas a dar cuenta de que no vas a poder tener el concepto de santidad. Porque la ley hace flotar el pecado. Sin ley, el pecado está al fondo y no se ve, y tú piensas que estás bien. Entonces no hay concepto de santidad, porque no hay concepto de pecado. Mientras que la ley esté revelada, revela el pecado, va a traer a flote y tú te vas a dar cuenta. Entonces vas a decir, eso es lo que no debo hacer. Entonces te permite a ti ver cuál es las cosas que son agradables a Dios. Si observamos los mandamientos, hermanos, con los mismos ojos que los veían los escribas y los fariseos, nunca, hermanos, jamás podremos crecer en santidad. Si tú ves la palabra de Dios, la ley de Dios, y simplemente la ves desde la perspectiva de un fariseo, jamás experimentaremos la santidad. ¿Ok?
Lo más lejos que vamos a llegar, pues, será alcanzar una vida decente. ¿Ok? Vamos a llegar, podemos ser decentes. ¿Ok? Es lo más lejos que se puede llegar si cuando experimentamos o cuando vemos la ley desde la perspectiva del fariseo. O en el peor de los casos, pues, seremos unos legalistas orgullosos, como lo eran ellos, ¿no? Que finalmente nos va a llevar al infierno. Esa es la verdad. Entonces necesitamos observar la ley desde la misma perspectiva que Jesús. Y Jesús está aquí hablando acerca de esto. De lo contrario, hermano, la ley no nos beneficia en lo absoluto. No hay beneficio para el cristiano de la ley si no la vemos como Cristo la veía. El problema es que muchos vemos la ley como lo veían los fariseos, pero nunca nos hemos detenido a mirar cómo miraba Jesús la ley. Y esa sí es beneficiosa para nosotros. Ahora, esta mañana pasaremos a considerar entonces, bajo esa misma perspectiva de Jesús, el segundo ejemplo que el Señor va a poner para darle la correcta interpretación, la verdadera, ahora del séptimo mandamiento. ¿Ok? Para esto vamos a usar el mismo método que usamos la semana pasada. Primero entonces vamos a ver la interpretación del fariseo. ¿Qué interpretaba el fariseo por adulterio? ¿Cuál era su interpretación? Y también cómo los demás judíos habían sido enseñados. Y luego vamos a confrontarla contra la interpretación que le da Jesús a este séptimo mandamiento. Y vamos a terminar dándole el alcance que tiene este mandamiento. Si no terminamos esta mañana, no estamos apurados, tranquilos, la otra semana continuamos, pero lo que quiero es que salgamos de este lugar aprendiendo la verdad de las Escrituras. ¿Ok? Entonces, vamos a extraer algunas aplicaciones también que sean prácticas para nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la interpretación rabínica, ¿no? La interpretación de los fariseos de este séptimo mandamiento. Entonces, ¿qué era para ellos? ¿Qué eran los que los escribas y fariseos, los rabinos, interpretaban o creían acerca de este séptimo mandamiento? Mateo 5:27 dice: han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión. Ellos dicen, han oído que dice, no cometerás adulterio. ¿Qué cosa habíamos dicho acerca de cuando Jesús usa esta frase, han oído que a los antiguos o antepasados se les enseñó de esta forma? ¿No es cierto? Habíamos visto que esta interpretación correcta de la ley comienza siempre con esta frase, ¿no es cierto? Pero yo digo. Y no era porque tuviera Jesús algo en contra de la ley de Moisés. Jesús no se está refiriendo, oíste que Moisés dijo. Él está hablando acerca de la interpretación rabínica, la errónea, la que estaba mal, la que había dejado el espíritu y se había quedado con la letra de la ley. Jesús, cuando estudiamos Jesús y la ley, acuérdense que Jesús dijo, yo no he venido a cambiarla, está perfecta, es preeminente, es permanente y es propicia, ¿no? Habíamos dicho, pertinente. Esa era la observación de Jesús de la ley. Entonces Jesús aquí no está diciendo, no está hablando de esa ley y los profetas, está hablando de la mala interpretación que le habían dado los fariseos y escribas. Entonces por eso él dice, y queda claro, no porque tuviera algo en contra de Moisés, hermano, sino más bien refiriéndose a esa inexacta interpretación que le habían dado los fariseos. Entonces, así como en el sexto mandamiento, los rabinos, escribas y fariseos habían que limitado el mandamiento al hecho de acostarse con otra mujer o acostarse con otro hombre que no fuera tu pareja. Para ellos eso era adulterio. Si tú no te acostabas con una mujer o no te acostabas con otro hombre que no fuera tu pareja, eso era para ellos adulterio. ¿Ok? Entonces, mientras no tengamos relaciones sexuales, decían ellos, con otra mujer
o con otro hombre, no hay de qué preocuparse. No hemos violado el séptimo mandamiento. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué de los pensamientos impuros? ¿Qué de las miradas cargadas de lascivia? ¿Qué de eso? El fariseo diría que eso no tiene tanta importancia, ¿no es cierto? Siempre y cuando te mantengas lejos de tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu pareja. No hay nada de qué preocuparse. Eso era lo que pensaban ellos acerca del matrimonio. ¿Se dan cuenta? ¿Bien o no? ¿Está bien? ¿Esa interpretación está buena? ¿Se ajusta? Es verdad, es cierto. Mientras no hagas este acto, no cometas este acto de infidelidad, entonces, está bien. Pero una vez más, Jesús va a enseñar a estas personas que su interpretación estaba mal, totalmente inexacta, porque el problema del hombre, escucha bien, no radica en sus manos, no radica en sus pies, tampoco radica en sus ojos, como muchos hemos dicho, los ojos, ¿no? Su problema más bien, hermano, radica en el corazón, o sea, su mente. Entonces el problema no es el acto, no es la carnalidad misma. El problema radica en la mente de los seres humanos. ¿Cuál es entonces el alcance del séptimo mandamiento? Vamos a ver entonces el verdadero alcance en el verso 28, que dice: pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, desde la perspectiva de Jesús, cuando Dios dice en la ley no cometerás adulterio, no estaba prohibiendo únicamente el acto externo de tomar a otra mujer o a otro hombre para tener intimidad sexual. Los escribas y fariseos citaban correctamente el mandamiento, pero la interpretación era errónea. Si hubieran interpretado este mandamiento a la luz del 10º mandamiento, entonces ¿qué hubiera pasado? Hubieran aprendido que no se debe codiciar la mujer de tu prójimo. Porque el 7º mandamiento dice no cometerás adulterio, pero el 10º dice no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces realmente hubieran llegado al verdadero significado de la ley. Entonces si decimos algo, escucha bien, si tú dices algo que es 100% verdad, mira, en esta mañana yo te puedo decir a ti algo que es verdad, no me estoy equivocando, pero no lo digo completo y es a medias. Si escondemos alguna parte de la verdad, lo que decimos es literalmente una mentira. Por eso es que los fariseos decían, habían limitado el pecado y no estaban diciendo la verdad. Y si yo te digo esta mañana que la ley no sirve, no te estoy diciendo la verdad. Yo lo que debo hacer es cuidadosamente revisar y entender cuál es el propósito de Dios. Por eso lo estamos hoy en esta mañana explicando. Entonces, si no dices la verdad completa, es una mentira. Si escondemos alguna parte de esa verdad, hermano, entonces esto es lo que les enseñaron. Eso es lo que dice Jesús, pero ahora yo les digo. ¿Está bien? Eso es lo que Jesús está diciendo para decir, no les han dicho la verdad completa, se la han dicho a medias. En otras palabras, les han mentido. Pero yo te voy a decir ahora la verdad, dice Jesús. Recordemos, hermanos, que Jesús no está aquí como un intérprete de la ley, ya lo hemos dicho. Está como el intérprete de la ley, el creador de la ley y el maestro de la ley. Ese era Jesús. No necesitaba que nadie le enseñara. Ahora, cuando experimentamos lo que Jesús dice de sí mismo, no solo en el sermón del monte, sino a través de todo el evangelio, no hay la menor duda, hermano, de que estamos frente a un hombre del cual solo podemos pensar 3 cosas.
y yo no sé. Pero hay tres maneras de pensar acerca de Jesús. Vamos a ver en cuál nos ubicamos nosotros. Porque a la luz de todo lo que hemos leído en los evangelios acerca de Jesús, solamente tenemos tres tipos de pensamiento acerca de lo que es realmente Jesús. Número uno, ¿qué podemos decir? Que era un demente. Muchos pensaron así, que estaba loco. Sus propios compatriotas pensaban que estaba loco, ¿sí o no? Que se creía hijo de Dios. Está loco ese pata, decían, ¿no? Otra interpretación sería que soberbia, ¿no? Muchos interpretaron que Jesús, y creo que hasta la actualidad hay muchos que todavía interpretan de esta forma, que Jesús era un soberbio que se creía hijo de Dios. Y la tercera interpretación que podemos ver a la luz de todo lo que Jesús no solamente han dicho de él, sino lo que él mismo dijo acerca de él, es que era Dios hecho hombre. Y tú tienes que saber cuál es tu definición acerca de Cristo. Si era un simple demente, si era un pedante orgulloso, o era Dios hecho hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús no tenía dudas cuando hablaba, hermano. No estaba pensando qué voy a decir, cómo lo digo. No, él no tenía dudas de lo que decía. Sus palabras no eran opcionales. ¿Ok? Lo que salía de sus labios no era una interpretación de la ley de Dios. No estaba interpretando la ley de Dios. ¿Por qué? Era a sus ojos la única interpretación, hermano, no había otra. Era la real interpretación de la ley de Dios, del Antiguo Testamento. Y el que no piensa como él, hermano, te digo esta mañana, si tú no interpretas la ley como la interpreta Jesús, te digo esta mañana que estás equivocado. Él es el único que tiene autoridad para interpretar la ley de la manera como Dios lo quiso. Las palabras de Jesús eran las más chocantes, ¿sí o no? A los oídos de las personas que lo escuchaban. Hermano, la palabra de Dios en esta mañana no va a ser muy cómoda para ti. No es cómoda. Si es cómoda, si tú vas a una congregación simplemente donde todo lo que te dicen te es tan cómodo, entonces sal corriendo. La palabra de Dios nunca es cómoda para el que lo escuchan. Siempre te incomoda. Mateo 7:28 dice: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Eso es lo que dice la gente de Jesús. Lo que él habla no es cómodo, pues. Es incómodo, es fastidioso. Aquí Jesús está al final de su plan de gobierno, o sea, hablando del Sermón del Monte. Está por terminar el Sermón del Monte. ¿Y por qué dice que se admiraban de su enseñanza? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué la gente estaba admirada de la enseñanza? ¿Porque los hacía reír? ¿Porque contaba chistes en medio del sermón? ¡Ay, qué predica tan entretenida! Nos hace reír, estamos felices aquí todos escuchando. ¿No? ¿A cuánto le gustan las predicas con chistes? Ese pastor sí predica lindo, todo hace reír a la gente, ¿no? Un show. De ninguna manera, pues. Más bien era porque él enseñaba como alguien que tiene autoridad. Y no como lo hacían los escribas y fariseos orgullosos, pedantes. Juan 12:48 dice: pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. El intérprete, el único con autoridad para interpretar la ley, dice esta mañana: todos los que rechazan mi enseñanza y mi mensaje serán juzgados el día del juicio. ¿Por qué? Por la verdad que yo he hablado. Él estaba diciendo la verdad.
La ley es buena. La ley está vigente. Ni una tilde ni una jota va a pasar hasta que se cumpla. La ley es buena, santa. El mandamiento es santo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que lo que nos va a condenar, lo que va a condenar a cada uno, la medida, el estándar, ok, que te va a juzgar, ¿sabes cuál es? Lo que Él enseñaba. O sea, cuando tú vengas delante de Dios, tú vas a decir, ¿qué te enseñé yo? Eso es la medida, más no te pido. ¿Qué te enseñé acerca de la ley? Por esa medida, si no estás a la medida, serás echado, dice. Lo que te va a condenar es la medida de lo que te ha sido enseñado por parte de Jesús. Eso va a ser lo que te va a juzgar, si entras o no. El mundo ha cambiado mucho, ¿sí o no? ¿Ha cambiado mucho el mundo o no? Desde los tiempos de nuestro Señor hasta ahora, los conceptos morales han cambiado, ¿no? Los conceptos morales han cambiado desde Jesús hasta esta fecha, ¿no es cierto? Lo que nuestros abuelos, sin ir muy lejos, o padres, veían como negro, hoy se ve como gris. Lo que antes nuestros padres veían como negro, como decir, lo que antes nuestros abuelos o padres veían como malo, ahora se ve como gris. No tan malo. Mañana, después, lo que ahora vemos gris, mañana será blanco, normal. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? ¿Y saben qué, hermanos? La palabra de Dios, hermanos, escúchame bien. Lo que dice el Señor es que primero este mundo se va a terminar antes de que una sola de sus palabras pierda vigencia. El mundo dice que esa palabra no está vigente, no sirve. Pero Jesús dice, te digo que todo se va a destruir y mi palabra seguirá vigente. Estamos hablando de Dios Todopoderoso, hermano. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor entonces acerca de la santidad del matrimonio? Porque cuando hablamos de adulterio, hablamos de matrimonio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces algunos dirán que vivimos en otra época, ¿sí o no? Una época más moderna. Esta época, la que habla de la revolución sexual. Este es el tiempo que estamos viviendo. El tiempo de la revolución. Ahora salir del closet, como se llama, hay que ser muy valiente para salir del closet. Salir del closet, wow, te felicito, ¿no? El tiempo de la revolución sexual. La moral que se defendió en el siglo XVII, hermano, ya no sirve para este tiempo, ¿no? Pero hermano, no estamos hablando aquí de la moral de puritanos del siglo XVII, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que piensa nuestro Creador, no de lo que piensan las generaciones. Estamos hablando de lo que piensa el Creador, y su pensamiento no ha cambiado. Que el ser humano esté cambiando por causa del pecado y a lo que antes se le llamaba negro, hoy le decimos gris, no significa que Dios se ha acomodado. No significa que lo que Dios veía negro ahora lo ve gris, lo sigue viendo negro y mañana también será negro. Entonces, lo que queremos hacer prevalecer es lo que Dios piensa.
acerca de este asunto. Y no olvidemos que el que habla en este pasaje de las Escrituras es el mismo que nos va a juzgar algún día. ¿Sabes entonces cuál es el destino de los que aceptan esos pecados y lo aceptan con tanta naturalidad? ¿Sabes cuál es el destino, dice la Biblia? 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Y acaba de dar la lista. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Está bien? Clarito, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y en Apocalipsis ya lo reafirma nuevamente. Apocalipsis, ya al final, 21:8. Pero los cobardes, ¿saben quiénes son los cobardes, no? ¿Sabes a quiénes le llama cobardes la palabra? A los que niegan a Dios, a los que piensan que Dios no existe, a los que piensan que Dios es un viejito que está ahí, que no fastidia y que es muy bueno y que todos van a ir al cielo. Cobardes. Los incrédulos, los que no creen. Los corruptos, los asesinos. Los asesinos, no matarás. Los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Ahora, lo que quiero que veamos, hermanos, con mucho cuidado, es que el mandamiento no se restringe solo a los hombres. Este mandamiento es general. Hay dos argumentos para demostrar que lo que estoy diciendo es verdad y que lo que estoy diciendo no solamente es para los hombres. Porque él dice, ¿no? Todo parece que está solamente a los hombres, ¿no? Porque si miras a una mujer, ¿no? El hombre, claro. Lo que sucede aquí es que tenemos que entender la naturaleza del hombre y la mujer. El hombre es visual. El hombre le puede excitar ver a una mujer. La mujer difícilmente, la mujer puede mirar, ¡ay, qué lindo cuerpo, qué bonito, qué lindo rostro! Pero el hombre puede desnudar a una mujer en un instante y imaginarse una serie de cosas al momento. Porque a nosotros nos entra todo por la vista. Aunque la Biblia enseña que ¿quién fue la primera que vio que algo era rico? Eva. La Biblia dice que Eva vio, dice, uy, qué rico, codiciable a los ojos, qué rico, qué churro. ¿Sí o no? Entonces este mandamiento no se limita solo a los hombres. Si reparamos en el séptimo mandamiento, ¿qué dice el séptimo mandamiento según Éxodo 20:14? No cometerás adulterio. Aquí no dice, digo a los hombres, no cometan adulterio. El mandamiento dice, no cometas adulterio. No está especificando que es para un hombre o para una mujer. El Señor nos dijo, seres humanos, no cometan adulterio. Esta es la visión que Jesús tiene del adulterio y aplica de igual forma a hombres y mujeres. 1 Corintios 7:2 dice, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa. ¿Y qué más dice? Y cada mujer su propio marido. A ambos casos aplica el no cometerás adulterio. Jesús dice, cualquiera que mira, que no puede frenar esos impulsos lascivos, con esa mirada cargada de deseo desenfrenado, es un adúltero. Y debemos estar seguros de que mientras Dios
sea Dios, los adúlteros, hermanos, estamos condenados al infierno. Así lo dice. ¿Ok? ¿Cuál es entonces el alcance del séptimo mandamiento de la ley? Vamos a ver esta traducción para que nos permita entender un poquito más. ¿Ya? Esta es una traducción de otra versión de la Biblia, que es de la traducción lenguaje actual. Pero ahora yo les aseguro, de Mateo 5:27, que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. ¿Se dan cuenta? Si la mira y desea, y ya la está deseando para tener relaciones sexuales con ella, ya cometió adulterio. Tal vez las circunstancias, hermanos, no nos permitan realizar o llevar a cabo este deseo. Porque pues no toda mujer que vemos por la calle codiciando, pues tenemos la oportunidad de acostarnos con ella. ¿Es verdad o no? Que si pudiéramos, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque yo siempre me he puesto a pensar en esto. Qué fácil es para el hombre acostarse con cualquier mujer, pero para la mujer hay sus excepciones, pero es más difícil que una mujer se acueste con uno y con otro hombre. Sin embargo, un hombre puede acostarse con todas las mujeres que quiera, así no la ame, ¿no? Entonces, tal vez las circunstancias no nos permitan llevar a cabo nuestro pecado, pero eso, hermano, no nos libra del pecado. Querer guardar la reputación, temor a las consecuencias, podrían de alguna forma impedir, ¿no? Yo digo, ya si lo hago, no, esta chica está buena, uy, sí, pero si lo hago, puedo tener problemas en la iglesia, soy el pastor de la iglesia, todo lo que se vendría, no. O sea, el hecho que yo diga eso, no significa que no la esté deseando. El hecho que no pueda dar rienda suelta a mis bajas pasiones, no significa que estoy libre del pecado. ¿Se dan cuenta? Porque yo puedo retenerme y decir, yo si no fuera que tuviera estas consecuencias, no lo pensaría 2 veces. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no nos libra de la responsabilidad del pecado de codiciar. Y ante los ojos de Dios, hermano, soy culpable. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué mira Dios? El corazón. Jesús dice, cualquiera que mira, que no puede frenar, entonces es un pecador. Entonces, para ver el verdadero alcance de este mandamiento, vamos a ver algunos principios que salen de esta interpretación, ¿ok? Ya vimos lo que Jesús piensa, ¿no? De este mandamiento. Ahora vamos a algunas enseñanzas que se derivan de esa interpretación, ¿ok? Para hacer una forma práctica. De acuerdo a la interpretación de Jesús, el pecado no es otra cosa que el consentimiento, escucha bien, el pecado de adulterio es el consentimiento de tu voluntad a los deseos y pensamientos pecaminosos. Tú estás decidiendo aquí en tu mente qué es lo que harías. Si las circunstancias, mira, si hay circunstancias que no te permiten llevar a cabo tu acto, porque pues no toda mujer, tú la miras y dices, vamos, y va a irse contigo. Pero tú estás mirando en la calle y no podemos negar. Yo aprendí de un pastor algo muy chévere. Hombres decía, y mujeres también, no podemos negar que existe el sex appeal. Que hay gente muy bonita, que hay gente que tú puedes ver y dices, wow, qué lindo. O sea, realmente tú puedes, no nos ha hecho a nosotros ciegos frente a la belleza. O sea, nosotros podemos darnos cuenta cuando una persona es simpática, guapa, atractiva, ¿sí o no? Eso no lo podemos negar. Aquí ninguno de ustedes me va a decir, no, y una Miss Universo pase, no, está fea. No vas a decir eso, pues, porque sería una locura. O sea, nosotros nos damos cuenta cuando una mujer o un hombre son hermosos. ¿O no? Es verdad. Pero, entonces, ¿cuál es el problema? Cuando en mi mente yo digo, si no hubiera consecuencias, yo no lo pensaría. Ese es pecado.
Porque si se te presentaría la oportunidad, lo harías, pues. A ver, si sacas las consecuencias y nadie va a saberlo, entonces tú dices, ahí voy, calientito voy. Pero el problema está cuando tu voluntad ha aceptado eso y tú dices, sí lo haría. Un cachito y lo hago. Pero como no se presenta la oportunidad, no lo hago, pues. Claro, pues, porque si tú ves algo que no te agrada, pues no vas a sentirte tentado. Pero si ves algo que te agrada, entonces te vas a sentir atraído. Y el problema es cuando tú cedes, tu voluntad cede, dices, sí lo haría, pero no puedo porque ¿qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir Dios? ¿Se dan cuenta? Sí lo acepto, pero por las consecuencias mejor no lo hago. Ahí está el problema. Cuando consiento en mi voluntad a los deseos, pensamientos pecaminosos. Entonces veamos esta definición que yo acabo de hacer ahorita y que encontramos en las Escrituras como el primer pecado. Dios le dio una orden a Adán y Eva, ¿sí o no? ¿Qué les dijo? ¿Alguien me puede decir la hora? Voy a terminar con este ejemplo y seguimos la siguiente semana, ¿ya? Dios le dio a Adán y Eva una orden. ¿Cuál fue esa orden? Tienen todo este espacio para que disfruten todo lo que quieran, pero solamente de este árbol no comer, está prohibido. Entonces, ellos podían comer de todo lo demás, pero se les restringió solamente uno. ¿Habló del castigo? ¿Dios les habló del castigo o no? Les dijo, si lo hacen, van a morir. Eso es lo que era el pago por su desobediencia, la muerte. Así que aparece en el escenario Satanás en forma de una serpiente. Y le dice a la mujer que Dios les había mentido. Miren, hermanos, si ustedes interpretan bien ese texto, lo que el diablo le dice a Eva es, Dios es un mentiroso. Dios te está mintiendo, te ha dicho a ti que vas a morir y yo te digo, no vas a morir. ¿Está bien? Estaba diciendo que Dios estaba mintiendo. Que no era cierto que si comían va a morir. Es que una verdad incompleta. Porque lo que el diablo le dice a Eva era verdad. No iban a morir físicamente, pero espiritualmente sí. Entonces era una verdad a medias, lo cual era una mentira, que ponía en duda lo que Dios había dicho. Y así seduce a Eva a desobedecer a Dios. Entonces la pregunta en esta mañana, para terminar esta parte, es: ¿en qué momento cometió Eva el pecado? ¿En qué momento? Cuando come la manzana, ¿qué estoy hablando? Cuando come el fruto, ¿come el fruto? ¿Cuándo comete el pecado Eva? ¿Cuándo lo come? Cuando pone en duda lo que Dios le había dicho. Ahí comienza el pecado. No fue cuando comió el fruto del árbol prohibido. Ella pecó desde el mismo momento que su voluntad, ¿qué hace? Acepta la sugerencia al pecado. ¿Ok? Cuando Satanás le propone y ella acepta, antes que vaya y cometa el acto, ya había pecado. Fue entonces allí donde se cometió el primer pecado. Génesis 3:6. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya ahí había pecado. No tenía que ir y morderlo, simplemente ya había consentido que su voluntad vaya tras el pecado. Primero experimentó el consentimiento, ¿ok? Y luego vino la acción. Y esa fruta que era vista
con malos ojos. Antes ellos la veían mala, ¿sí o no? Cuando Dios le dijo, esta es prohibida, ellos veían, no, esa fruta es mala. ¿Está bien? La veían como mala. Cuando vino el diablo y le dijo, y puso en duda, entró, dijo, no, sí, pero sí, ¿no? Sí, está rica. Uy, sí, es buena, es blanca, mira, qué bonita. Sí, ¿no? Uy, sí, qué lindo. Entonces, consintió el pecado. ¿Se dan cuenta? Ella prácticamente lo que en sus ojos era malo, ella codició lo prohibido, y tan pronto esa codicia entra en su corazón, el pecado ya había sido consumado. Así es, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque no olvidemos lo que dice Romanos, que ellos tenían la ley escrita en su corazón. Adán y Eva fueron creados con la ley de Dios en su corazón. Todo ser humano tiene la ley de Dios en su corazón, aunque no le hayas predicado el evangelio. Se llama conciencia. La conciencia está llena de la ley de Dios. Por eso es que tú, aunque no conozcas a Cristo y no seas cristiano, cuando haces algo malo, te sientes mal, ¿sí o no? Porque ahí ese regalo que ha puesto Dios en el ser humano es la conciencia, que te acusa y te dice. ¿Y de qué ley hablamos, hermanos? La misma que después Moisés escribiría, o sea, Dios escribiría en esas tablas. Cuando Eva comió la fruta prohibida, no fue el primer pecado. Es cuando ella la codicia y codicia lo prohibido. El comer es solamente la consumación de lo que ya se había generado en su corazón. Muchas personas terminan cometiendo adulterio no de un momento a otro, sino cuando van cediendo a lo que te propone la carne, lo que te propone el enemigo. Tú nadie puede de la noche a la mañana cometer adulterio. Se va gestando en tu vida, en ti. Tú vas permitiendo, vas cediendo que tu voluntad empiece. ¿Ok? Ahora, miren esto. Cuando vemos este mandamiento desde esta perspectiva, hermano, nos libraremos de alguna forma de dos conceptos que son muy equivocados, que están errados y que son muy dañinos, que son defectuosos de verdad. También esto será un alivio para el corazón, sobre todo de nosotros los varones, ¿no? Uno, creer que cuando hay una sugerencia pecaminosa cuando una sugerencia pecaminosa viene a nosotros, ya hemos pecado contra Dios. ¿Ok? Esa no es una definición equivocada de lo que es el pecado. La sugerencia al pecado no es pecado. Hay muchos creyentes que no sabemos distinguir lo que es pecado y tentación. No todo el que es tentado peca. ¿Está bien? Santiago 1:12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Los que soportan. ¿Está bien? Y dice que cuando las soportas les va a dar un premio, que es la corona de vida. ¿No es cierto? Se define pecado, hermano, cuando cedemos a la tentación. Pero mientras nos mantengamos luchando, no importa qué tan fuerte, qué tan perversa pueda ser la invitación al pecado. No has transgredido la ley de Dios y no cedes. Recuerda, y escríbelo si puedes, el pecado es el consentimiento de la voluntad a los deseos y pensamientos pecaminosos que se alojan en nuestro corazón. ¿Está bien? Si tu voluntad está resistiendo y continúa resistiendo,
tales invitaciones, estamos entonces en esa posición de la que habla Santiago de bienaventurados. ¿Por qué soportas? Si tú soportas la tentación. Entonces, notemos que Santiago habla acerca de esta bienaventuranza, no al que no es tentado. No dice que bienaventurado el que no es tentado. No hay premio para el que no es tentado. Dice bienaventurado el que soporta la tentación. Y recibe un premio el que soporta la tentación. ¿Jesús fue tentado por Satanás o no? Jesús fue tentado en el desierto. Y en 3 ocasiones. ¿Sí o no? ¿Cómo? La misma táctica que con Eva. Pero pues al Señor no lo podía venir a engañar así con sus medias verdades. Porque usó la misma táctica que usó con Eva. ¿Sí o no? ¿Cómo lo tentó Satanás? La Biblia dice que tú, ¿no? Y la Biblia dice, y le estaba usando la palabra. Qué curioso que el diablo usó la Biblia para engañar al cristiano, ¿no? ¿Se han dado cuenta? El diablo usa la Biblia para engañar al cristiano. Usa la palabra de Dios para engañar al creyente. Qué loco. Cualquiera diría, pues, usará las iglesias satanistas. Las iglesias satanistas no hacen nada, hermano, nada. Son unos pobres que están ciegos. No tienen poder alguno. El diablo usa la Biblia para engañarnos. Como que yo les dijera esta mañana, la ley no sirve. Esa no sería una palabra de Dios. Entonces, Jesús ha sido tentado por Satanás y en esas 3 ocasiones, ¿qué usó Jesús para quitarlo? La misma palabra. O sea, que dice, listo, tú estás diciendo una media verdad, yo la voy a completar. Pero también dice que se fue. Las 3 veces rechazó las 3 tentaciones. Y qué loco, porque la estrategia, como le digo, es la misma. Dice primero que lo agarra por aquí, ¿no? Porque Jesús estaba, hombrecito, también tendría hambre, ¿sí o no? 40 días. Los hombrecitos nos gusta comer, ¿sí o no? Fue 40 días y lo ve ahí 40 días sin comer. Nosotros no podemos pasar ni medio día sin comer porque nos molestamos con mi esposa. ¿No está el almuerzo? ¿Qué? Estoy con hambre. Ya Jesús, 40 días. Viene el diablo y le dice, ¿quieres pan? Dicen, ¿qué pancito? La Biblia dice que el Señor es el que conviertas esas piedritas en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, ¿sí o no? Y después, ¿qué le dice? Que lo lleva arriba de un monte y le dice, tírate, porque dice la Biblia que a sus ángeles mandará para que te protejan. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios, dice las Escrituras. Y finalmente, ¿qué hace? Lo lleva a lo que todo corazón humano no se puede inclinar. A esto, billete. Te voy a dar todo lo que ven tus ojos, le dice. Y Jesús le responde, perdóname, no me puedo inclinar ante ti, jamás me rendiré a tus invitaciones asquerosas. Porque solo a Dios voy a adorar y solo a Dios voy a servir. Este tema tiene para más. Voy a terminar esta mañana con esto, ¿ok? La otra semana seguimos. Estamos entrando al tema, ¿ok? Pero yo quería terminar hoy día, les digo con todo el corazón, pero quiero que vayamos pasito a pasito digiriendo, ¿no? Es como, no quiero embutirles, como si hubiera hecho un buffet y quiero que se lo acaben hoy día. No, te lo tengo que acabar como ya cuando tú te embutes ya no es satisfacción, ¿sí o no? Porque ya estás demasiado lleno ya. Sin embargo, cuando te vas con algo muy suculento, rico, te vas disfrutándolo, ¿no? Uy, te vas con eso, me hubiera gustado un platito más, poquito más aunque sea, me quedó en el diente.
Espero que esta mañana te haga que venga el diente y la otra semana regreses por el segundo. Esta ha sido la entrada nomás. ¿Ok? Entonces, hermanos, el diablo no va a descansar, no se relaja. Y acuérdate, si tú estás débil en la fe, como consecuencia de tu relajo, tu autosuficiencia, de pensar que tú puedes andar solo por este mundo, sin la protección, sin la dirección de Dios, el diablo, dice la Biblia, está como un león rugiente. Y ya hemos hablado aquí, si tú entras a estudiar un poco de cómo cazan los leones, tú te vas a dar cuenta que el león no va a enfrentarse a un búfalo, ni loco. A un elefante no va y se lo mecha, yo quiero comer, qué rico este gordo, no. El león mira al más débil, al más pequeñito, al que es más inofensivo para matar. Jamás va y se enfrenta al grande. Siempre va, a no ser que esté en mancha. Cuando hay mancha sí van sobre el más grande, pero cuando está solo, él no va, dice, al más débil. A ese le apunta. El diablo hace exactamente lo mismo. Ahorita tú sales, y cada uno de nosotros, quienes estamos aquí esta mañana, al más débil, esta mañana el enemigo puede trabajar con mayor facilidad porque estás débil. Pero nosotros no vamos a caminar así, tenemos que ser conscientes de esa necesidad. Hermano, ¿cómo hemos comenzado este sermón del monte? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzó Jesús el sermón del monte? Bienaventurado el pobre en espíritu, porque de él es el reino de los cielos. ¿Cuál era la definición del pobre espiritual? Aquel que primero se avergüenza de su condición, extiende su mano, escucha, extiende su mano para recibir el bocado que puede salvarlo de la muerte. Si tú no me das ese bocado, hoy podría morir. Ese es el pobre en espíritu. Y esa debe ser nuestra actitud. Esa es la actitud de el que entra al reino, y esa es la actitud que te permite seguir en el reino. La actitud del que no puede sin Dios. Dios, si hoy no recibo de parte de ti esa porción, moriré. ¿Qué me mata? El pecado. El diablo lo que hace es poner duda en tu corazón para que no creas a la palabra. Mira, la estrategia será la misma que usó con Eva, la misma que usó con Jesús, la misma será con nosotros. Oíste que dijo Dios, pero eso no es verdad. ¿Qué más hace el enemigo? Roba la palabra. El enemigo te va a decir, te está recomendando que ores, ¿no? No es necesario. Te está recomendando que leas la palabra, no es necesario. No va a pasar nada, tranquilo, tú puedes. ¿Sí o no? El diablo te va a decir así. ¿Tú vas a la iglesia, sí o no? ¿Asistes? Sí. Domingo, ¿qué más? Jueves. ¿Qué otro día? Todo esto ya. ¿Estás bien? ¿Estás lindo? ¿Qué más? ¿Das tu ofrenda? Sí, doy mi ofrenda. Yo, estás chévere. ¿Qué más? ¿Sirves? Sí, ahí hago una serie de cosas en la iglesia. Ah, estás lindo, tranquilo, sigue. Y te va a engañar. Y te va a pensar que tú eres el cristiano del año. Y te vamos a premiar aquí por ser el más servidor. Mentira, mano. No hay premio para ninguno de nosotros. No existen premios. El premio mayor, ¿cuál es? Bienaventurado el que soporta la prueba. Porque una vez que soporta la tentación, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que te aman. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana sabemos que a veces tu palabra no es tan cómoda. Y vivimos tiempos en los que se ha llegado a pensar que es una palabra anticuada, extremista, legalista. Pero estamos seguros, Señor, que tu único deseo al darnos tu palabra
es que nosotros podamos experimentar la santidad en nuestras vidas, aquella que dice tu palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Y no es un verte cuando ya no estemos en este mundo, es un verte ahora, porque tú, Señor, te revelas y te manifiestas a aquellos que te buscan, a aquellos que confían en ti, Señor. Y dice tu palabra que cosas que ojo no ha visto, cosas que los ojos en este mundo no hemos podido experimentar aún, cosas que oído no han oído, y mucho menos lo que algún genio se haya podido imaginar, ni lo que hemos visto en las películas siquiera, que es pura ciencia ficción. Son las que tú has preparado para los que te aman, Señor. Y esto no es otra cosa que tú mismo. Señor, cuando un hijo tuyo tiene la posibilidad de verte, es porque ha podido experimentar el propósito de la ley en su propia vida. Gracias por tu ley, Señor. Gracias porque, Señor, revela nuestra condición y nos permite correr a ti. Que atesoremos tu palabra, Señor, y que esperemos solo en ti para poder, Señor, cumplir el propósito por el cual estamos en este mundo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre santo de Jesús. Amén.